Señor Jesús, muy buenos días mis queridas hermanas. Hoy día, en esta mañana, disfrutaremos de la palabra de nuestro amadísimo Señor Jesús, alimento diario, serie, la palabra de vida, la comunión de vida y piedras vivas para la edificación, la epístola de Juan y de Pedro, la palabra profética, una antorcha que alumbra en las tinieblas por Pedro Adón. Semana 4, día martes. Lectura bíblica, Génesis capítulo 1, verso 1 al 3, capítulo 3, versículo 6, Romanos capítulo 5, versos 12, capítulo 7, versículo 15. Capítulo 8, versículo 17. Leer con oración, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, versos 3a. Amén. La fe subjetiva sustantifica a Dios en nosotros. En Romanos leemos, así que por la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, la fe viene por el oír la palabra de Dios, como ya sabemos. Cuando oímos la palabra de Cristo, ella nos trae la fe, la cual entra en nuestra alma a través de la mente. La mente a su vez evalúa si la palabra debe ser recibida o no. La emoción, al ser receptiva, induce la voluntad a tomar la decisión de acoger la palabra. Finalmente, la palabra llega al espíritu humano, donde ya no hay barreras y lo que recibimos se deposita en nuestra fe subjetiva. El propósito de Dios es transportar todos los elementos de Cristo a nuestra fe subjetiva, de tal manera que toda la riqueza de la vida y la naturaleza divinas sean transferidas a nuestro espíritu por medio de la palabra. Posteriormente nuestra fe se va expandiendo, involucrando también el alma, hasta llenar todo nuestro ser. De hecho, Dios quiere conquistar completamente nuestro corazón, poniendo en nosotros todos los elementos de Cristo. Y así, todo lo que Dios es y posee se va sedimentando en nosotros hasta llegar a la plenitud, cuando entonces alcanzaremos la plena filiación. Dios quiere hacernos sus hijos herederos. Romanos capítulo 8, verso 17. El objetivo divino final es la plena filiación, que nuestra alma esté plenamente saturada por la vida y la naturaleza de Dios. Este proceso solo ocurre cuando somos santificados por la palabra de verdad. Todo sucede a través de la palabra que creó todas las cosas. En Hebreos está escrito que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Capítulo 11, verso 3. Todo lo que Dios desea se realiza por medio de la palabra. Génesis capítulo 1, verso 1 al 3. La palabra de Dios trajo toda la creación a la existencia, y cuando todas las cosas están bajo su comando, hay orden y armonía. Lamentablemente, en la vieja creación, Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 3, verso 6. Esta desobediencia introdujo el pecado en la humanidad y con él la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, verso 12. La transgresión puso fin al orden y la armonía existente, porque al desobedecer a Dios, el hombre se desconectó de él. Fuera del mandato divino, la humanidad cayó en el caos, algo que es evidente aún hoy. Este desorden sigue estando presente en el propio ser humano, como lo revela el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos capítulo 7, verso 15.
Pero Dios restaurará el orden y la armonía por medio de su palabra, actuando en su nueva creación. Al oír la palabra del Evangelio, la palabra de verdad, recibimos la fe. Y si continuamos siendo sustentados por esa palabra, el orden y la armonía serán restaurados. Cuando la Iglesia permanece bajo este comando, gobernada por la fe que viene de la palabra de Dios, experimenta orden y armonía. El autor de Hebreos declara que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Capítulo 11, verso 1. El término certeza en este versículo es la palabra griega hypostasis, la misma palabra traducida como sustancia, cuando se describe a Cristo, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Capítulo 1, verso 3. La palabra sustancia se refiere a la sustancia de Dios. Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Por lo tanto, podemos decir que la fe es la sustantificación de Dios. En otras palabras, la fe hace algo real para nosotros, la sustancia de Dios que existe en Cristo. Así es como se nos transmite la realidad de Dios y no el mero conocimiento bíblico. La fe sustantifica toda la realidad de Dios dentro de nuestra fe, proyectando y sedimentando la fe subjetiva. Esta es la voluntad de Dios. Amén.